Veamos la palabra del Señor que se encuentra en Mateo capítulo 25, del versículo 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2, pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí el talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el título del mensaje de hoy es: Bien hecho, buen siervo fiel. Nosotros conocemos muy bien esta historia, la parábola de los talentos de Mateo 25. Y realmente esta parábola es un poquito diferente de lo que hemos entendido. En el verso 14 nos está diciendo: el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Cuando hablamos acerca de los talentos, generalmente pensamos en estas habilidades, pero realmente es un poco más diferente que eso. Porque si miramos el verso 15, dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, es decir, conforme a su habilidad. Entonces hay muchas personas que entienden estos talentos como una habilidad, pero realmente es diferente. Voy a explicarlo en lo adelante. Realmente talento es una medida de peso. Algunas personas debaten y piensan que un talento equivale a 20 kilogramos, otras dicen que no, es más, que realmente sería como 50 kilogramos, pero aproximadamente, en realidad, un talento equivale aproximadamente a 34 a 33 kilogramos. Significa que es bastante peso, ¿verdad? Entonces imaginen cuán valioso será un talento de oro. Un talento de oro equivaldría hoy al salario de un trabajador promedio en 20 años. Sería algo así como $1 billón. Así que un talento de oro equivaldría a una gran cantidad de dinero. Este señor que le dio a sus siervos 5 talentos, 2 talentos y 1 talento, significa que al que le dio 5 $5 billones, al otro le dio $2 billones y al otro le dio $1 billón. Desde esta parábola podemos entender que este señor, este amo, era un amo bastante rico. Y por otra parte podemos ver cómo él confía esta cantidad de dinero enorme a sus siervos. Significa verdaderamente que él confiaba en ellos. En el verso 14 dice que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y luego que se fue lejos a hacer su viaje. Si este señor no hubiese reconocido así a sus siervos, entonces nunca les habría dado y nunca les había confiado esta gran cantidad de riquezas a ellos. Por lo que él conocía a estos siervos, él los entendía y él le confió esta gran cantidad de dinero a ellos. El que el señor, el amo, les encomendara esta gran cantidad de dinero este hecho muestra cómo el señor los apreciaba a ellos. Espiritualmente hablando, si podemos entender los talentos, son las posesiones que Dios nos ha dado a nosotros. Y como Dios nos los ha dado a nosotros, tenemos la responsabilidad de cuidar de ellos. Y como son dados por Dios, tenemos que entenderlo como la gracia de Dios. Estas posesiones que tenemos son dadas por Dios a nosotros.
verdaderamente Dios nos las da, significa que es una gran gracia el haberlas recibido. Pero al mismo tiempo somos responsables de cuidarlas muy bien y tenemos que hacerlas producir. Entonces cuando este Señor dio los talentos a sus siervos, Él conocía a los siervos y los entendía y le dio a cada uno según su habilidad. Y todos nosotros tenemos diferentes tipos de talentos. No me estoy refiriendo a una habilidad que nosotros poseamos, sino a estos talentos, a esta gran gracia de Dios que nos es dada. Por ejemplo, las almas perdidas que se nos han confiado a nosotros, o estas familias que se nos han sido encomendadas. Esta gracia al desempeñar ciertas actividades en ciertas áreas en nuestras vidas. Todas estas cosas pertenecen a Dios realmente, pero han sido dadas a nosotros. Y también están incluidas ahí todas estas habilidades que poseemos. Las habilidades no son los talentos. Las habilidades no es igual a talentos. Las habilidades están dentro de los talentos. Entonces los talentos son habilidades y todas estas cosas que hemos recibido por gracia de Dios. Todas estas cosas que Dios ha confiado a nuestras vidas. Entonces estas personas que son capaces de recibir 5 talentos, otras son capaces de recibir 2 talentos y son capaces de multiplicarlo. Voy a explicarlo en lo adelante. Veamos la vida de la persona que se le confió un talento. Versos 18 y 19. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. En el verso 19 dice que arregló cuentas con ellos. Realmente Mateo 25, cuando está hablando acerca de estos talentos, se está refiriendo a los tiempos del fin. Y en el primer verso de este capítulo de Mateo 25 encontramos esta parábola tan popular de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Empezando desde el verso 1 nos habla de esta parábola de las 10 vírgenes y el mensaje es que nuestro Señor viene seguramente y que tenemos que estar alertas, despiertos. Y después de la parábola de los talentos encontramos otra parábola de las ovejas y las cabras en el tiempo del fin, en el tiempo del juicio. Entonces esta parábola de los talentos no solamente va acerca de te estoy dando esta habilidad y este talento y tienes que usarlo bien. La historia claramente nos dice que Dios nos ha confiado algo muy valioso a nosotros y habrá un tiempo para presentarnos delante de Él para arreglar cuentas con Él. Por tanto, el día del ajuste de cuentas viene seguramente, por lo que tenemos que producir frutos y esperar ese día con ansias. Nuestro Señor viene seguramente y cuando Él venga, uno a uno nos presentaremos delante de Él. Y cada uno se le juzgará de acuerdo a su comportamiento en esta tierra, y con cada uno se arreglará cuentas. Nuestro Señor sabe cómo nosotros estamos viviendo diariamente nuestras vidas, y llegará el momento del ajuste de cuentas, al igual que le llegó el momento a este siervo que había recibido un talento. Veamos el verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Como ya hemos leído la parábola y conocemos esta parte de la Escritura, conocemos que estos siervos que habían recibido 5 talentos y 2 talentos no permanecieron así quietos. Y ninguno de estos siervos de los que recibieron 5 talentos y el que recibió 2 talentos les responde como les respondió este que había recibido 1. Él le dice, Señor, te conocía que eres hombre duro. En toda la parábola no hay nada que describa cómo era el Señor. Simplemente este siervo lo describe de esta manera. Y esta era la opinión, el pensamiento que el siervo tenía del Señor. Y en lo adelante luego vamos a ver lo que le responde el Señor. El Señor le responde, ¿tú verdaderamente piensas de mí así? Porque yo no soy ese tipo de persona, así como tú me piensas. Pero está bien, es lo que tú piensas. Sigamos en el verso 24. Dice, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Este siervo básicamente está haciendo una acusación al Señor. Él está diciendo, tú quieres hacer una gran ganancia donde tú no invertiste nada. Pero si vemos lo que este siervo está diciendo, verdaderamente no tiene sentido alguno, porque su Señor le había dado un talento. Y vemos el verso 25, dice, por lo cual tuve miedo. Este siervo había malentendido por completo a su Señor. No es que el Señor era como este siervo lo estaba imaginando, sino que este siervo había malentendido cómo era el Señor. Y realmente este siervo está culpando al Señor. Por eso es que yo fui y escondí el talento en la tierra. Yo tomé esta mala decisión porque tú eres un mal Señor. Tú eres un mal amo. Tú eres malo.
Si ustedes lo piensan, este señor le había provisto a este siervo un lugar para trabajar, un lugar para quedarse y vivir. Y realmente en tiempos tan difíciles le dio y confió en él un talento de oro, lo cual no es una cantidad de dinero pequeñita. Pero el siervo no pudo apreciar, no pudo valorar la benevolencia de su señor. Simplemente se quejó de esto. En el verso 26 dice, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Yo no sé cómo pudo ser posible que este siervo malentendiera tanto a su señor de esta gran manera. Pero por causa de este malentendido, el siervo estaba con mucho miedo de su señor, y por causa de este malentendido, por malentender a su señor, por causa de este miedo, él toma esta mala decisión. Entonces, de la manera en que tú entiendes a tu Señor, así será el resultado de tus acciones. Mientras yo estaba preparando este mensaje, estas palabras golpearon mi corazón. Porque sí, es verdad. Porque muchos creyentes creen en Dios, creen en su Señor. Pero ellos creen de la manera que quieren creer. Ellos creen de acuerdo a su entendimiento, a sus pensamientos. Es muy posible para las personas afuera de la iglesia que ellos aprecien a Dios de la manera que ellos quieren. Que ellos crean como quieran creer. Pero vemos a aquellas personas que están dentro de la iglesia, están en una situación muy similar. Y si interpretamos este verso un poquito más profundo, aunque las personas que están dentro de la iglesia no se están quejando de Dios de la manera que hizo este siervo que recibió un talento, estas personas que están dentro de la iglesia no están entendiendo correctamente a Dios. Muchas personas entienden a Dios solamente así, parcialmente. Tienen una pequeña imagen de Dios en su mente y en su entendimiento y se aferran a eso así tan pequeño. Nuestra vida depende de esto, nuestra vida eterna depende de esto. Pero nosotros no ponemos nuestro ser completo en esto, no estamos tratando de conocer más a Dios. Y muchas personas piensan, y lo que yo experimenté, ya eso es todo. Y sí, por supuesto, han experimentado algunas cosas, pero eso es una parte de todo lo que es Dios. Ellos se aferran a una pequeña, parcial parte de lo que significa o de lo que es Dios. Por lo que su vida y su vida de fe es bastante tonta. Recientemente hay un movimiento de oración que se llama los oradores de Daniel. Yo pienso que estas personas tienen un corazón bastante puro, ellos se reúnen juntos y oran juntos. Así que si ustedes tienen tiempo, se unen a ellos y oran juntos. Pero una cosa que yo veo desafortunadamente es que ellos se enfocan mucho en los testimonios de las personas. Y sí, en cierta manera el testimonio personal es algo bueno porque anima a las personas a pensar, bueno, Dios existe. Una cosa que veo que les causa problemas en su corazón. Ellos creen. Muchas de estas personas, ellos creen y confiesan que Dios está vivo y existe, pero simplemente se quedan en ese nivel y no crecen más. Escuchando sus testimonios, ellos dicen una y otra vez, Dios está vivo, Dios está viviente, Dios está vivo. Y eso es todo. Se quedan ahí, no crecen. Ellos no hacen estas preguntas. ¿Quién yo soy? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el evangelio que me es encomendado a mí? ¿Cuál debería de ser esta vida de aquellas personas que creen en este evangelio? ¿Cuáles son todas aquellas cosas que no son dadas de parte de Dios a nosotros? ¿Cuáles son las cosas por las cuales debemos de vivir nuestra vida? Y tenemos que entender esto y vivir una vida concerniente a esto, entendiéndolo. Pero sucede que no tenemos entendimiento y no sabemos muchas cosas. En muchos casos, hay muchos casos donde las personas simplemente están esperando un testimonio, una respuesta, un milagro. Porque quieren experimentar tan solo eso y están buscando alrededor para experimentar esta sola respuesta. Y para experimentarla y ya. Por eso vemos que esta historia de este siervo que recibió un talento del Señor es tan desafortunada. Porque el Señor confió en él, le confió un talento. Sin embargo, como él no pudo ser capaz de entender correctamente a su Señor, por eso es que sus acciones luego tuvieron estas consecuencias tan serias. ¿Cómo tú entiendes a tu Señor? ¿Cómo tú lo conoces a Él? Y en la parte final vemos que Jesús reprende a este siervo que había recibido un talento. El Señor le dice, siervo malo y negligente. Podemos entender que es vago, pero ¿cómo es que entendemos que es malo? Él fue negligente, él fue vago, pero ¿cómo entendemos que fue malo? Él malentendió a su Señor, él lo estaba percibiendo de una manera muy mala y tampoco le obedeció. Por estas razones es que este siervo es malvado. Y eventualmente él fue echado de esta casa donde estaba. Fue echado a las tinieblas, donde es el lloro y el crujir de dientes. Ahora vamos a hablar de los dos siervos que quedaron, que fueron fieles y fueron siervos buenos.
Yo he preparado este mensaje pensando que estos dos siervos son los miembros de mi iglesia, pensando también que en el futuro ellos van a ser capaces de vivir como estos dos siervos. Veamos el verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Entonces estos dos siervos entendieron. Ellos entendieron la clase de Señor que tenían. Ellos también entendieron de qué manera el Señor los apreciaba a ellos. Ellos también entendieron y comprendieron el valor de estos talentos que les habían sido dados por su Señor. Ellos también entendieron qué cosa el Señor quería que ellos hicieran. Entonces ellos también entendieron la razón por la cual el Señor les había confiado a ellos, sus siervos, todo su oro. El Señor no los estaba pidiendo que produjeran una enorme cantidad de dinero, sino que fueran fieles. Ellos comprendieron bien quién era su Señor y lo conocían bien, y también pudieron comprender y conocer en qué gran manera su Señor los apreciaba a ellos. Y también pudieron entender y conocer el valor de este oro que les fue confiado a ellos. Y también comprendieron y conocieron qué cosa el Señor quería que ellos hicieran. Qué cosa ellos tenían que hacer con este oro que les había sido confiado. Por eso dice que cuando le entregó a cada uno los 5, el de 5 talentos, el de 2 talentos y el de 1 talento, conforme a sus capacidades, y se fue de viaje. Y luego de que el Señor se fue, cada siervo se fue y negoció. Significa que no fueron siervos negligentes, porque ellos entendieron, esta es la voluntad de nuestro Señor. Estas son las características de los siervos fieles. Y yo puedo decir que ustedes, los miembros de la iglesia repleta del Evangelio, ustedes están viviendo de esta manera. Y en esta versión de la Biblia dice que el que había recibido 5 talentos negoció con ellos, pero en la versión griega dice que trabajó muy duramente. Era muy posible para ellos que ellos tuvieran algunas pérdidas de dinero, pero eso no era lo verdaderamente importante. Ellos dieron lo mejor de sí, dieron su mejor esfuerzo, siendo fieles en todo lo que hacían. Y eso es verdaderamente lo que su Señor quería que ellos hicieran. Y si miramos el verso 19, dice, después de mucho tiempo. No es que ellos fueron fieles por un periodo corto de tiempo, sino que fueron fieles durante muchísimo tiempo, hasta que su Señor regresó. Estos siervos que eran buenos y fieles, en el instante justo en el que ellos reciben todo este oro, ellos fueron fieles y fueron buenos siervos, y comenzaron a trabajar muy duramente hasta el regreso de su Señor. Finalmente, el día del arreglo de cuentas, el día del ajuste de cuentas llegó, y estos siervos se presentan delante de su Señor. Ellos se presentan y le dicen, bueno, Señor, aquí yo he sido capaz de hacer 5 talentos más. Y el de 2 dijo, Señor, yo he sido capaz de hacer 2 talentos más de los que me diste. En el verso 21, el Señor alabó a su siervo. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Sobre poco has sido fiel. Él dijo eso. Este era el siervo que se le había sido confiado 5 talentos. Imaginen, en términos de hoy, serían 5 millones de wones coreanos. Él fue capaz de multiplicar toda esa gran cantidad, pero su Señor le dice algo. Había sido fiel con tan poquito. Esto es algo que ayuda a entender cuán grande es el Señor. Cuán grande es nuestro Señor. Y el pasaje continúa. Sobre mucho te pondré. Te pondré a cargo sobre muchas cosas. El Señor va a ser capaz de confiar entonces en estos siervos muchísimo más y va a confiar a ellos cosas muchísimo más grandes. Y también va a compartir con ellos la alegría que siente el Señor. El Señor va a compartir su alegría con estos siervos. Estas bendiciones son dadas a aquellas personas que creen, especialmente a aquellas personas que son fieles y que son buenas. En el verso 28 dice algo, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Qué significa? ¿Qué fue lo que ocurrió con este siervo que tenía 5 talentos? Lo multiplicó en 10 y trajo estos 10 talentos delante de su Señor. Pero el Señor le dice algo, tú no necesitas darme estos 10 talentos a mí, todo eso es tuyo ahora. Y ahora el talento que tenía el siervo negligente es dado a ti también. Significa que el Señor le está dando todos estos talentos ahora a este siervo. Esto es la gracia. Para el Señor, más importante que el oro es este siervo fiel. Lo que el Señor pide es que estas personas sean verdaderamente fieles a Él, porque el dinero realmente no es lo importante. Veamos un proverbio. Proverbio capítulo 25, verso 13. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Los siervos fieles son como esta lluvia fría en tiempo de la siega.
Significa cuando tú estás trabajando tan duro y sudando tanto, cae esta lluvia tan fresca y te refresca y tú estás tan alegre. Y estos siervos fieles son de esta manera para con el Señor. Vemos en este capítulo de Mateo 25 que este Señor es un hombre muy rico y tiene muchísimas cosas para dar, pero Él escoge dar esta cantidad de talentos a estos siervos como una prueba. Para nosotros esta cantidad de talentos es una enorme cantidad de oro, de dinero, pero para el Señor es nada. Porque estos talentos de oro no significan nada, el dinero no significa nada. Lo que el Señor está buscando es este siervo fiel, que va a ser responsable para las cosas que le han sido encomendadas. El Señor no estaba preocupado realmente por si multiplicaban estos talentos en muchísimos, si era en 5, en 10, o si era en 2 y en 4. Realmente Él estaba muy alegre en encontrar estos siervos que eran fieles y eran buenos. Finalmente ha encontrado los dignos. Él estaba muy complacido, Él estaba muy alegre. Por eso es que Él invita a estos siervos a que entren en el gozo y los invita a compartir su alegría. Este pasaje nos está exhortando a vivir esta vida de siervos fieles y de siervos buenos. Dios ya nos ha permitido muchísimos talentos en nuestras vidas. De acuerdo a nuestra capacidad, Dios ha permitido diferentes talentos en nuestras vidas. Estos talentos en realidad eran posesiones de Dios, pero nuestro Dios nos las ha confiado. Así que somos responsables ahora para cuidar de ellos. Así que necesitamos ser fieles con estos talentos dados a nosotros, porque son posesiones de Dios y tenemos que multiplicarlos. Significa producir frutos con estos talentos. Y dentro de todos estos talentos, el mayor talento que nos es dado a nosotros es el Evangelio. El misterio de Dios es el Evangelio. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Este es el misterio de Dios. Y este Evangelio ha sido confiado a nosotros. Entonces, ¿cómo deberíamos de vivir nuestras vidas? Vemos 1 Corintios capítulo 4, versos 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios nos ha encomendado estos misterios de Dios y tenemos que ser fieles. Necesitamos ser fieles. Veamos Romanos 8, verso 32. Romanos 8:32. Dios envió a su Hijo. Y si Dios fue capaz de dar a su Hijo, ¿qué cosa no nos daría? Romanos capítulo 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así es como Dios nos aprecia. Juntamente con el Hijo nos va a dar a nosotros todas las cosas. La gracia que hemos recibido es tan grande y el Evangelio que hemos recibido es tan precioso, tan valuable. El Evangelio es tan grande. En términos de la Escritura que hemos leído hoy, es el más grande de los talentos. Pensando esto, que Dios nos ha confiado a nosotros la cosa más valiosa, más preciosa, más grande a nosotros, a nuestras vidas. Nosotros somos como este siervo que ha recibido 5 talentos. Entonces, muy naturalmente, nuestro Dios nos pide a nosotros ser fieles. Tenemos que entender que Dios nos aprecia a nosotros como siervos fieles y que Él nos está confiando este talento tan enorme a nosotros. Así que con esto en la mente y en el corazón tenemos que salir y trabajar duro y multiplicar este talento. Aquellas personas que son fieles con lo que Dios les ha dado, como resultado ellos van a producir frutos. Y realmente esto no es complicado. Para ponerlo en términos simples, vamos a hacer esta pregunta. ¿Cómo yo debería de vivir mi vida para el Evangelio? ¿Cómo debería de vivir para el Evangelio? El mundo entero debería de recibir vida a través de este Evangelio, y para ese propósito, ¿qué yo debería de hacer? Para este grandioso propósito final, Dios me está permitiendo este negocio, esta familia, todas estas habilidades de trabajar y muchísimas otras cosas. Entonces, ¿qué debería yo de hacer y cómo debería de vivir mi vida? Tenemos que preguntarnos estas preguntas. Y yo personalmente creo que más que nadie, la iglesia repleta del Evangelio es capaz de responder estas preguntas de una manera muy fiel. Y yo espero que cuando Dios nos mire a nosotros y nos aprecie, va a decirnos, bien hecho, buen siervo y fiel. Dios nos va a apreciar así. Estamos caminando ese camino, pero yo oro para que continuemos caminando igualmente ese mismo camino, todo el tiempo siendo fieles hasta que nuestro Señor venga. Entonces ahora conocemos bien que Dios nos ha confiado este Evangelio tan precioso a nosotros. No es que esté sucediendo en muchísimos lugares en el mundo, pero a nosotros nos está ocurriendo. Dios nos ha dado este Evangelio a nosotros.
Y nosotros estamos ayudando a muchas naciones con este evangelio. Y objetivamente hablando, yo pienso que somos aquellas personas que han recibido 5 talentos. Y muchos miembros están viviendo esta vida de este siervo que es fiel. Así que los bendigo y los exhorto. Pero al mismo tiempo yo sé que este camino tenemos que caminarlo hasta que nuestro Señor venga. Así que tenemos que continuar. Y espero que nunca seamos como este siervo tonto y negligente y malo, que cogió el talento, abrió un hueco en la tierra, lo enterró y lo tapó. Espero que todos nosotros seamos estos siervos buenos y fieles que pueden refrescar el corazón de nuestro Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, para continuar, porque al final vamos a disfrutar esta herencia grandiosa que no se compara con esto que hemos recibido aquí, en esta tierra. Y vamos a disfrutar el gozo pleno de nuestro Señor. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos. Creo que esta iglesia repleta del Evangelio son como este buen siervo fiel. Dios, tú nos has permitido este Evangelio para salvar a todas las naciones, y tú nos has permitido ver cómo el mundo entero está comenzando a ser evangelizado. Y yo creo verdaderamente que dentro de todos los grandes y mejores talentos, tú nos has permitido el talento más grandioso, precioso y valuable. Y Señor, tú nos has valorado y apreciado grandemente a nosotros. Ayúdanos a entender el valor y el significado de esto, para que seamos capaces de salir urgente y trabajar duro como este buen siervo fiel, y ser fieles hasta el fin, hasta que el Señor regrese, y producir fruto continuamente, y que todos nosotros participemos de la herencia eterna de nuestro Señor, y que nos unamos juntamente en el gozo tuyo, Señor. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén.